Por supuesto, luego de cada ponencia, invitamos a los asistentes a que puedan participar activamente a través de la ronda de preguntas e interactuar también en nuestras redes sociales con el hashtag Copaisi. Bien, es hora de iniciar entonces con la primera ponencia de la tarde y primera ponencia de nuestro evento. Esta primera ponencia está a cargo del licenciado Ismael Orozco, quien es licenciado en Análisis de Sistemas por la Universidad Nacional de Salta. Es investigador categoría 5 en Ingeniería, de acuerdo a la Secretaría de Políticas Universitarias. Actualmente es doctorando en Ciencias de la Computación en la Universidad de Buenos Aires. Forma parte del grupo de investigación de procesamiento de imágenes y visión por computadora. Entre las áreas de su interés se destacan fundamentalmente el proceso de imágenes, las redes neuronales profundas. Se desempeña actualmente como jefe de trabajos prácticos en el Departamento de Informática de la Universidad Nacional de Salta. Y hoy nos presentará un tema interesante titulado Aprendizaje profundo para la clasificación de videos. Lo recibimos con fuertes aplausos. Adelante, doctor Ismael. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Comparto pantalla, 2 segundos. Bien. ¿Ustedes me dicen si se ve bien ahí? Sí, se ve perfecto. Sí, perfecto. Adelante. Bueno, bien, Sí. bueno, ya me presentación, así que la idea de hoy de esta ponencia es, si se quiere, ver algunas cosas que resultan interesantes y mezclar dos temas, ¿no? Que dentro de todo son las cosas que yo estoy haciendo en el doctorado ahí en el grupo de procesamiento de imagen y visión por computadora de la UBA. La idea es justamente, bueno, entrar en algunos conceptos del aprendizaje profundo y ver alguna aplicación, particularmente en lo que serían las clasificaciones de video, ¿bien? ¿Cómo va a estar estructurada la ponencia? Voy a dar una pequeña introducción, ¿sí? De lo que sería el aprendizaje profundo. Vamos a ver, si se quiere, cuál es la diferencia del aprendizaje automático o machine learning. Nos vamos a centrar en un caso de estudio, ¿no? Que es justamente la clasificación de videos, pero particularmente un problema que es bastante interesante. Para este problema vamos a ver tres tipos de enfoques o soluciones, ¿sí? El primer enfoque va a estar relacionado con redes convolucionales nada más, o lo que serían las CNN. El segundo enfoque va a ser estudio de movimiento entre los fotogramas y una conexión con un MLP, que es un Multilayer Perceptron, ¿no? Es una red neuronal multicapa clásica. Y ya el tercer enfoque es ya redes con memoria, que son conocidas como Long Short Term Memory o LSTM. Bien, entonces espero que me alcance el tiempo, capaz que me profundice en algunos de los enfoques que creo que son más interesantes, ¿no? Finalmente, bueno, en las conclusiones vamos a ver, si se quiere, las performances de estos tres enfoques y las ventajas y desventajas, ¿no? De aplicar cada approach. Bien, en cuanto a lo que representa la introducción, ¿sí? Arthur Samuel en 1959, ¿sí? Menciona y dice que el aprendizaje automático es un campo de estudio que brinda a las computadoras la capacidad de aprender sin ser programada explícitamente, ¿no? O sea, uno como programador siempre va línea por línea indicándole los caminos al algoritmo para atacar todos los casos, ¿no? Bueno, la idea del aprendizaje automático es, bueno, yo necesito construir un algoritmo, ¿sí?
por ejemplo, para este ejemplo, que para una imagen que va a ser la entrada, ¿sí? Que me diga qué es lo que está viendo, ¿no? O particularmente que entienda que hay en la foto, en este ejemplo, que es de un gato, ¿bien? Un gato, un perro o lo que sea, ¿bien? Eh, ¿Cuál sería la estructura de un algoritmo de Machine Learning? Sería una primera fase que la conocemos como la fase de extracción de características o de features, ¿sí? Básicamente es, nosotros vemos la imagen y claramente dentro de lo que sería el contexto de la imagen, vemos que hay un gato, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos para construir un algoritmo que entienda qué es una imagen y particularmente que adentro hay un animalito que es un gato? Bien. Entonces, esta primera etapa de extractor de característica, básicamente lo que hace referencia es cómo yo voy a codificar esa información, ¿sí? Que en este caso es una imagen, con valores que la computadora pueda entender. Bien, entonces particularmente haría referencia a eso. Ahora, cuando yo ya tengo dentro de la computadora esa información que es la codificada correspondiente a esa imagen, tendría que tener una segunda fase que estaría relacionada a la clasificación, ¿no? Y ahí es el corazón o lo importante, es decir, bueno, lo que estoy recibiendo en entrada es un gato, es un perro, es un mono, es un auto, es una persona. Eso es lo que yo tengo que entender, qué es lo que quiero que el algoritmo aprenda, ¿no? Por ejemplo, supongamos que simplemente quiero, dada una imagen, que me conteste que si es un perro o es un gato. Bien. Ahora, particularmente, fíjense en que así como está esto construido, ¿sí? Supongamos que la respuesta de este algoritmo me dice que es un perro. Bien. Entonces, ¿cómo se hace o cuál es el espíritu del aprendizaje automático? Es, bueno, como yo tengo información, ¿sí? Y sé que la imagen de entrada es un gato y el algoritmo me está respondiendo perro, significa que es una respuesta errónea, ¿sí? Yo voy a utilizar esa información, ¿sí? Como para poder corregir, ¿sí? Mi modelo de clasificación y decirle, no, no es un perro, estás contestando mal, entonces hace los ajustes en la clasificación como para que la respuesta, ¿sí? Sea gato. ¿Entienden eso? Entonces, fíjense en que particularmente en este caso el ejemplo sería de un entrenamiento supervisado y particularmente el entrenamiento estaría enfocado en esta fase de clasificación, ¿no? Yo ajusto los parámetros de ese clasificador que podría ser un support vector machine, un Fisher o lo que sea, ¿sí? Como para poder tratar de justamente separar lo que sería un gato con otro animal. Y no así con este extractor de característica. Entonces, fíjense en que directamente eso como que queda bastante aislado, ¿no? Bien. En cuanto al aprendizaje profundo, ¿sí? Andrew NG, ¿sí? Nos dice que el aprendizaje profundo tiene como objetivo crear características que son de multiniveles de abstracción, ¿bien? Permitiendo que este algoritmo, este sistema de arquitectura, una arquitectura profunda, aprenda funciones complejas mapeando esa entrada con la salida. Bien, es decir, que ahora yo, dada en este caso la imagen, ¿sí? Y una salida, ahora lo que voy a construir ya es directamente diferentes features, ¿sí? Y que yo ya no lo tengo que proponer de manera manual como lo hacía en Machine Learning, que sino que todo se va a aprender de manera conjunta, ¿no? Por ejemplo, las primeras capas que estén relacionadas justamente a esa elaboración de características y después una clasificación. Bien, pero lo importante es que si la contestación, ¿sí? En una etapa de entrenamiento, esa respuesta es errónea, ahora esa actualización de los pesos para que la respuesta ahora sea acertada, ¿sí?
va a involucrar todos los niveles de mi algoritmo. Bien, si se quiere, ese vendría a ser el espíritu de lo que es el aprendizaje profundo, ¿no? Tratar de construir todo y que todo se aprenda a partir de los datos en crudo. Bien, eso si se quiere sería el aprendizaje profundo, si se quiere, en su versión inicial, porque después, bueno, se fueron mutando a algo un poco más, algo más intermedio. Bien. Bien, todo lo que estamos ya trabajando en algún tipo de investigación, independientemente del área, sabe que en los últimos años los modelos de aprendizaje profundo tuvieron mucho éxito en solución a distintos problemas que abarcan tanto la visión como por computadora, reconocimiento de voz, entre todas las áreas siempre hay un algoritmo de aprendizaje automático que sacó mucha ventaja en cuanto a rendimiento, ¿no? Este éxito, ¿sí? de los modelos de aprendizaje profundo, ¿sí? Va de la mano con lo siguiente, ¿no? Esto, si se quiere, es algo que es mi opinión, que hay mejores algoritmos, pero también hay un mejor entendimiento de estas arquitecturas, ¿sí? Hay muchos artículos, muchos libros que, si se quieren, van explicando del por qué, ¿no? Del por qué, y que no sea algo como que, bueno, funciona y funciona porque sí, sino como que hay, si se quiere, un avance en ese entendimiento. Otro punto clave es el poder computacional. ¿Sí? Estas arquitecturas, ¿sí? Lo que tienen son hiperparámetros que uno tiene que ir ajustando, ¿no? En una etapa de entrenamiento. Y generalmente, a tener un modelo mucho más grande, significa que tengo mucho más parámetros que yo tengo que ir ajustando. Si tengo mucho más parámetros, significa que tendré que hacer mucho más cálculos. ¿Bien? Entonces, si yo tengo simplemente una computadora, que en mi caso es una i7, me llevará un cierto tiempo. ¿Bien? Hoy en día generalmente ya se utilizan mucho lo que son GPUs o TPUs. De hecho, por ejemplo, plataformas como Google Drive, ¿sí? Ya te brindan herramientas con soporte, por ejemplo, para desarrollar código en Python, donde te asignan, por ejemplo, tanto una CPU como una GPU o TPU. ¿Bien? A lo mejor es un poco limitado porque son una cierta cantidad de horas que la podemos utilizar, pero todos hoy por hoy ya tenemos, si se quiere, una GPU a la palma de la mano, porque es simplemente tener una cuenta en Google, activar el Drive, ¿sí? Y después descargar una de las apps, que es la plataforma Collaboratory, y dentro de lo que es esa plataforma, ¿sí? Uno ya puede ir jugando con ese hardware, ¿no? Bueno, y también Nvidia, que en su momento también estaba donando a universidades GPUs para también su utilización, ¿no? Teniendo en cuenta que, bueno, a los diferentes grupos de investigación le puede hacer falta, entonces también eso como que es un campo abierto como para que todo el mundo pueda acceder, ¿no? Dentro de lo que sería la universidad. Otro punto importante son las bases de datos que hay, ¿sí? Para los diferentes problemas. Y estas bases de datos, ¿sí? Generalmente ya al orden del día ya contienen mucha información, ¿sí? Ahora ya el problema no es la falta de información o la falta de bases de datos, sino que ahora nos está pasando al revés, ya tenemos muchísima información, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hablamos de lo que sería la clasificación de videos, por ejemplo, un video, plataformas como YouTube, ¿sí? Mostraron hace poco que por cada minuto, ¿sí? Los usuarios de esa plataforma suben, no sé, muchas horas de contenido dentro de lo que sería el video. Es decir, que si yo necesito o poner a 10 personas a etiquetar esos videos, sería una tarea sería una tarea imposible, ¿bien?
generalmente también estas bases de datos vienen con anotaciones, es decir, vienen con su grand true, es decir, que vienen con esta posibilidad de que yo alimente mi algoritmo con cierta información de entrada y sepa lo que tengo que responder, ¿no? Como para poder hacer un entrenamiento supervisado. Y también quiero destacar que el éxito del aprendizaje profundo, ¿sí? Andrew NG también lo que nos decía en una conferencia que está pública, que a mayor cantidad de datos, ¿sí? El rendimiento de los algoritmos que tengan enfoque de deep learning son mejores que otros algoritmos de machine learning, ¿no? O sea que justamente esta posibilidad de poder adaptar esos features, ¿sí? a los datos, y yo mientras más datos tenga, seguramente que esas características o esos features de entrada siempre van a ser mejores. Y bueno, y finalmente también las herramientas que existen para poder llevar a cabo implementaciones de diferentes arquitecturas que simplemente o podemos utilizar o que nosotros podemos ir adaptando a nuestras necesidades, ¿no? Por ejemplo, en el caso de lo que sería Python y otros lenguajes como Java, ¿sí? Existen diferentes librerías para la implementación de redes neuronales y redes neuronales profundas como lo son TensorFlow, Theano, Keras, PyTorch, que son, si se quieren, lo más conocido, ¿no? Después, bueno, hay otras que también son café. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? Por ejemplo, como para mencionarlos, Keras, si se quiere, es una librería que es ya de un nivel de abstracción alto porque directamente yo creo un modelo secuencial y voy poniendo las capas que quiero y después le digo entrenar y ya está. O sea que es, si se quiere, muy fácil de hacer una implementación. Después, si se quiere, un término intermedio que es TensorFlow, donde yo, bueno, tendría que crear un poco lo que serían las clases y después las conexiones entre las capas o layers, ¿sí? Y también después definir el modelo, ¿no? Siempre para las necesidades, siempre uno encuentra una librería que sea lo más, adaptado justamente a la necesidad del momento. Bien, hasta ahí lo que sería la introducción. Quería saber si había alguna pregunta o si puedo continuar. Bien. Cualquier cosa, activan el micrófono porque algunas veces no estoy viendo el chat, así que no hay problema. Bien. Ahora quiero que veamos el siguiente caso de estudio, que es justamente el problema que ahora vamos a tratar de ir resolviendo. Es un problema de clasificación de video y particularmente es conocido como un ataque de suplantación de identidad o un anti-spoofing detection, ¿bien? ¿Qué es un ataque de suplantación de identidad o cuándo ocurre? Es cuando una persona intenta hacerse pasar por otra mediante una falsificación de datos y por lo tanto obtiene un acceso y ventaja ilegítimos, ¿no? Eso podría ser a cualquier nivel, ¿sí? Ya sea a una tarjeta de crédito, ¿sí? Pero ahora particularmente, si es un sistema biométrico facial, ¿sí? Yo podría tener un sistema, ¿sí? Que tiene montada una cámara web, ¿sí? Entonces, cuando se acerca una persona, ¿sí? Ese sistema debería analizar justamente a la persona y decir, bueno, el primer caso sería un acceso real, que es justamente la persona, ¿no? Independientemente si esa persona la conozco o no la conozco, ¿sí? Es simplemente entender el ataque de suplantación, ¿no? Un tipo de ataque, ¿sí? De muchos de lo que pueden haber, es, por ejemplo, un ataque por foto, ¿no? Por ejemplo, vino esta chica, se paró frente al sistema, el sistema le dijo, es un acceso real porque es la persona. Ahora, vino, por ejemplo, el amigo o la amiga, le sacó una foto y ahora le está mostrando,
¿sí? A la cámara directamente una foto de esa persona, ¿sí? Y no es simplemente que es una foto fija, sino que le empieza a hacer movimiento como para poder engañarlo el sistema, ¿sí? O sea que los niveles de intensidad en los píxeles va a ir cambiando, ¿bien? Y por último, ¿sí? Sería un ataque un poquito más complejo porque sería un ataque también por foto, pero la persona se tomó el trabajo de recortarle toda la parte de los ojos, se la puso y empezó a parpadear, ¿bien? Entonces, fíjense en que un algoritmo que trate de identificar si es un acceso real o hay un ataque, se podría, en el caso del ataque, se podría ser o es una foto o un caso un poco más difícil es donde la persona está parpadeando, parece que sería en sí la persona, pero en realidad hay una foto de por medio, ¿no? Entonces, ¿se entiende el problema? Sí, ¿no? Está bastante claro. Estos ataques serían dos, pero en realidad pueden haber más tipos de ataque, ¿no? Por ejemplo, una persona podría hasta, por ejemplo, grabarla a la persona, ¿sí? Y llevar una tablet, ¿sí? Y mostrarle el sistema, ¿no? Y peor aún, ponerse, no sé, todo un maquillaje para parecerse a la persona, ¿bien? En este caso, yo me quería centrar en estos tres. El acceso real, el ataque por foto, ¿sí? Y el ataque por foto, pero ya recortada en los ojos. Para esto vamos a utilizar la base de datos que es conocida como Cassia Face Anti-Spoofing, y esta base de datos cuenta con 30 personas, ¿bien? 30 personas, y para cada una de esas personas tengo 6 videos. 2 que corresponden a un acceso real, 2 con ataque por foto y 2 con ataque con la foto pero recortada, ¿sí? Es decir que tenemos 180 videos. Bien. Y particularmente lo que tiene esta base de datos es que hay hombres y hay mujeres, ¿no? Están mezclados, o sea que hay, si se quieren, ni siquiera son, por ejemplo, 15 y 15. O sea, creo que hay 7 mujeres y el resto son hombres. Bien. Lo que vamos a hacer para estudiar el rendimiento de nuestras propuestas va a ser la métrica de evaluación, la precisión. Bien. ¿A qué hace referencia la precisión? Es, por un lado, ¿sí? En este rectángulo está dividido en dos, ¿no? Todas las muestras que son los puntitos negros, ¿sí? Que corresponden a una clase. Y por otro lado tengo todos los puntitos blancos que corresponden a otra clase, ¿no? Básicamente el ejemplo estaría mostrado en un problema binario, ¿no? O sos pelotita negra o sos pelotita blanca. Ahora, mi sistema, ¿sí? Mi propuesta, mi algoritmo, ¿sí? Me va a dar esta respuesta, ¿no? Todo lo que esté adentro, todos los puntos que caigan por adentro, ¿sí? Van a pertenecer a una clase. ¿A cuál? A la pelotita negra. Todo lo que esté por afuera van a ser las pelotitas blancas. Esa es la respuesta de mi algoritmo. ¿Bien? Entonces, fíjense que si todo lo que está adentro está diciendo que son pelotitas negras o que es clase 1, eso significa que este punto, este punto, este punto, este punto y este punto, ¿sí? Son verdaderos positivos y están bien clasificados. ¿Bien? Ahora, este punto y este punto, ¿sí? Mi algoritmo está diciendo que pertenecen a la clase 1, pero en realidad pertenecen a la clase 2. Significa que son falsos positivos y están mal clasificados. Bien. Ahora, viendo lo que sería la respuesta afuera de ese círculo, ¿sí? Fíjense en que este punto, este punto, este punto, estos tres, ¿sí? ¿Qué serían? Serían puntos que estarían bien clasificados. ¿Por qué? Porque pertenecen a la clase 2, que es la clase blanca, ¿sí? Y el algoritmo, como está fuera del círculo, también me está diciendo que es la clase 2. ¿Bien? Son verdaderos negativos. Y finalmente, todos estos puntos negros
que en realidad pertenecían a la clase 1, mi algoritmo está diciendo que pertenecen a la clase 2, por lo tanto son falsos negativos. De todo esto, ¿sí?, se desprende lo siguiente. La precisión se calcula como todo lo que está bien clasificado, ¿sí? Es decir, los verdaderos positivos, ¿sí?, y los verdaderos negativos, que son todos estos. ¿Bien? ¿Sí? O sea, son los bienes clasificados dividido ¿quién? Dividido todas las muestras. ¿Sí? Los que están bien clasificados más los que están mal clasificados. ¿Bien? Eso sería la precisión. ¿Bien? Ahora, para este caso, y le hago una pregunta. ¿Ustedes piensan que mi algoritmo debería responder, ¿sí?, verdadero o falso, ¿sí?, que sea un problema binario, o podría ser un poquito más complejo? ¿Sí? Es decir, dado un video, yo le digo 1 para el acceso real y 0 para un ataque de spoofing, ¿sí? Pero como yo tengo información, ¿sí?, de los videos que tengo un ataque por foto o un ataque de fotos recortada, yo podría tener hasta 3 respuestas en mi algoritmo, ¿sí? Justamente uno por cualquiera de estas 3 clases, ¿bien? Acceso real. Y los otros 2 que responden al ataque de spoofing, ¿bien? Y si es ataque de spoofing, yo te voy a decir, bueno, si es este, es ataque por foto. Y si es este, es ataque de foto recortada, ¿sí? Es decir, que ahora ya, para este problema de clasificación de los videos, ¿sí?, va a ser 3 clases, ¿bien? Simplemente este era para un caso binario, ahora para 3 clases, ¿sí?, donde la predicción de mi sistema es acceso real, ataque de spoofing tipo 1, ataque de spoofing tipo 2, ¿sí? Y lo que yo sé de lo que me debería responder el sistema, ¿no? ¿Es un acceso real? ¿Es un ataque de spoofing tipo 1 o es un ataque de spoofing tipo 2? ¿Bien? Entonces, fíjense, en lo que voy a construir simplemente es una matriz de confusión, ¿sí?, donde yo voy a agarrar una muestra y voy a decir qué es lo que me responde el algoritmo. El algoritmo me responde que es un acceso real. Bien, me paro acá. ¿Y qué era realmente? Como yo tengo esa información, ¿sí?, porque la base de datos tiene esa etiqueta, tiene esas anotaciones, entonces puedo ir a ver. ¿Y qué era? Era justamente un acceso real. Ah, entonces voy poniendo valorcitos acá, ¿no? Todos empiezan en 0 y voy incrementando en 1, en 1, en 1. ¿Qué significa eso? Que toda la diagonal de la matriz de confusión van a ser los aciertos, ¿sí? ¿Por qué? Porque mi sistema contestó que era un acceso real y justamente era un acceso real. Mi algoritmo predijo que era un ataque de spoofing tipo 1 y efectivamente era un ataque de spoofing tipo 1. Y finalmente, ¿sí?, de nuevo, la predicción es un ataque de spoofing tipo 2 y realmente era un ataque. ¿Sí? Por lo tanto, toda la diagonal es lo correcto, ¿sí? Todo lo que quedó fuera de la diagonal son errores de mi algoritmo, ¿sí? Por lo tanto, la precisión va a ser la diagonal, ¿sí?, dividido la suma de todos los elementos de la matriz, ¿sí? Simplemente como para entender cómo se calcula la precisión cuando no es un problema binario, ¿no? Bien, ahí le dejé también el artículo correspondiente a la base de datos, que es Cassia Face Anti-Spoofing. Bien, y finalmente, como para que los datos, ¿sí?, tengan algún sentido, lo que vamos a aplicar también es K-fold Cross Validation, es decir, bueno, nosotros vamos a agarrar todo ese conjunto de datos, ¿sí?, y vamos a separar, ¿no?, una porción para hacer el test. Es decir, que vamos a entrenar nuestro modelo con, si en este caso es K igual a 5, entonces con 4 partes de los datos vamos a entrenar nuestro modelo, ¿no? Y vamos a calcular la precisión con esta parte de test que quedó fuera. O sea que son datos que nuestro algoritmo no sabe. Tiene que generalizar, es decir, es la prueba de fuego para el algoritmo, ¿no? Por lo tanto, este me dará una precisión, ¿sí?, correspondiente a este test. Ahora, agarro de nuevo mi propuesta y entreno, ¿sí?, con
de nuevo con las 4 partes. Ahora queda una parte nueva que va a ser parte del test. Ahora fíjense en que siempre el test va variando, ¿no? Entonces voy a obtener ¿cuánto? En este caso son 5 iteraciones, por lo tanto es un K-fold de K igual a 5. Entonces voy a obtener 5 precisiones diferentes. ¿Cuál de las 5 es la respuesta final? ¿La mejor? ¿La peor? En realidad la que vamos a hacer es el promedio de todas las precisiones, ¿sí? Como para que la respuesta tenga un mayor peso. Bien. En cuanto al primer enfoque, no sé, alguien está escribiendo y no soy yo. Bien. En cuanto al primer enfoque, como les dije, la primera propuesta era encarar con redes convolucionales, ¿no? La CNN. Particularmente, una red neuronal convolucional tiene como espíritu, ¿sí? Fue diseñada como para simular la corteza visual de las personas, es decir, bueno, las personas reciben información a través de los ojos, las procesa y con eso toma una decisión. Bien, entonces, en este caso, ¿sí? Llevado esto a lo que sería una arquitectura profunda, se crean las redes convolucionales, ¿no? La capa base o la capa primordial, justamente por eso lleva su nombre, es la capa de convolución. La capa de convolución es, dada esa imagen, ¿sí? Que es simplemente una matriz de píxeles, voy a tener una máscara, un kernel, ¿sí? Y ese kernel lo voy a ir haciendo pasar, ¿sí? Por toda la imagen, ¿bien? Y simplemente el cálculo que se hace es, en esa región, ¿sí? Con mi kernel obtengo un valor, ¿sí? Para obtener un feature map, ¿sí? Correspondiente a esa entrada. Es decir, que ahora, cuando yo vaya a hacer el entrenamiento, voy a ajustar estos pesos, que son los W1 a W9, ¿sí? Para obtener un solo feature map, ¿bien? Esto, si yo tengo toda la información, los cálculos son fáciles, ¿bien? Ahora, ¿en qué me tengo que concentrar? Es decir, bueno, ¿cuántos valen estos pesos? ¿Sí? Porque ahora yo ya no lo tengo que decir de manera a priori, ¿sí? Ahora yo simplemente lo dejo que se entrene junto con la clasificación. Otra capa que son bastante utilizadas dentro de estas redes convolucionales son las capas de max pooling. ¿Bien? Siguiendo con estos feature map, ¿sí? Yo lo que podría hacer es, para un kernel de 2x2 y un stride de 2, o sea, un salto de 2, podría tener 4 regiones, ¿sí? El max pooling lo que hace es, de cada una de las regiones que se pudieron armar con los parámetros de entrada, me quedo con el de mayor valor, ¿sí? En este caso es el 6, en este caso es el 8, en este caso es el 3 y finalmente en este caso es el 4. Esta capa generalmente no requiere, ¿sí? Valores para ajustar, porque simplemente es una capa de submuestreo, es decir, como para reducir la información. ¿Para qué? Para que en las siguientes capas la cantidad de parámetros que yo tenga que ajustar sean menos, ¿sí? Ese, si se quiere, sería el espíritu. Y otra capa que, bueno, después vamos a ver más adelante es la capa de dropout, ¿sí? Que en el caso que nosotros tengamos conexiones entre capas consecutivas, ¿sí? ¿Sí? Fíjense en este caso, lo que hace el dropout, y es para que no haya sobreentrenamiento, es el único valor de entrada de esa capa es un valor que va entre 0 y 1. Es decir, es un valor que me dice con qué probabilidad las conexiones se ajustan o no cuando se tienen que ajustar en esa iteración. ¿Sí? Fíjense en que en este punto, cuando yo voy a ajustar los valores de esos parámetros, ¿sí? Que se tienen que ir ajustando para disminuir el error, ¿sí? Lo que hace es, como se dice en la jerga, es apagar esas neuronas para que no se actualicen, ¿sí? ¿Para qué sirve esto? Es para que no haya un sobreentrenamiento, es decir, voy a ajustar simplemente algunas conexiones y no todas, ¿sí? Bien.
Siguiendo con esta definición de estas tres capas, vamos a utilizar una red preentrenada que es conocida como red BGG16, y esta red fue creada para uno de los challenges que lo que hacía era, dada una cierta cantidad de imágenes, clasificaba cada una de estas imágenes en 1000 clases posibles, ¿no? O sea, perro, gato, auto, pelota, entre otras, ¿sí? Eran 1000 clases. Fíjense en que para una imagen de entrada, ¿sí? Tengo una capa de que sería de convolución, ¿sí? Una capa que sería particularmente de 224 por 224 por 64. Luego tengo una capa de max pooling, o sea que toda esa información la reduje, ¿sí? A particularmente la mitad. A esa información, ¿sí? Le vuelvo a calcular capas de convolución y max pooling, ¿sí? Y finalmente estos cuadraditos que están en celeste, y finalmente estos serían simplemente para la clasificación, ¿no? Es para decir, bueno, esto pertenece a una clase, ¿bien? Vamos a hacer es después tratar de descartar toda esta información, porque lo que no queremos es clasificar en esas 1000 clases, sino lo que queremos hacer es, dado un video, decir si pertenece a estas tres clases que acabamos de definir. Bien. Fíjense en que estos niveles de abstracción, ¿sí? que estaban a definición, ¿sí? Corresponden a estos feature map. Bien, acá yo simplemente voy a mostrar algunos de ejemplos, y fíjense en que si nosotros los miramos hasta haciendo una visión parcial, no nos brinda mucha información, pero a nosotros, ¿no? Nosotros esperaríamos que haya bordes, que haya, no sé, profundidad, alguna cosa más específica, pero eso capaz que nos sirve a nosotros con nuestros ojos, ¿no? Ahora, particularmente, cuando yo voy alimentando, ¿sí? Con estas imágenes, esto es lo que va obteniendo, ¿sí? Estas capas de convolución, ¿no? Estas son las primeras capas correspondientes a la BGG16. Bien, acá como les decía, también no es solamente varones, sino que también son mujeres. Y fíjense en que particularmente son feature map, ¿sí? Que se obtienen de esas capas de la BGG. Ahora, la propuesta es bastante simple, fíjense. Teniendo en cuenta, ¿sí? la BGG, entonces voy a agarrar cada uno de los Sí, videos. che, escúchame, pero yo en los puntitos sale solamente renombrar. Me voy a More, me sale renombrar, y si yo me voy a los puntitos de nuevo, abajo, me sale de levantar la mano nada más. Cristian, estás en vivo. Hola. Hola, hola, se te escucha. Sí. Perdón. Bueno, continúo. Fíjense, entonces, dado el video, y este video está formado por muchas imágenes que son los fotogramas, ¿sí? Justamente es el movimiento que va a tener el video, entonces simplemente voy a agarrar uno de los fotogramas al azar. Bien, con eso voy a alimentar la BGG, y toda la parte de lo que sería la etapa de clasificación la elimino, ¿sí? Simplemente lo que quiero es lo último que pudo construir que corresponda a la extracción de features. ¿Bien? Y lo Por último eso, no, es corresponde que a no tengo una nada. capa de max pooling. O sea, mira, te digo en serio, tengo en More, tengo solamente renombrar. Y después los tres puntitos tengo que levantar mano. Bien. Entonces, ahora el video pasó a ser una imagen, y la imagen ahora pasó a ser un cuboide. Un cuboide que tiene la dimensión 7 por 7 por 512. A esa información yo la voy a vectorizar, por lo tanto voy a obtener un único vector que es de 7 por 7 por 512, que es 10088 si no me equivoco, y con eso voy a alimentar un multilayer perceptron, ¿sí?
El Multi-Layer Perceptron ahora le digo de qué va a estar conformado, pero sí lo importante va a ser una capa de salida correspondiente a una neurona que me diga que esté asociada a una clase, ¿no? Una neurona con respecto al acceso real, una neurona, un ataque tipo 1 que era la foto, y el ataque tipo 2 que era la foto recortada. Bien. Bien, ahora, la métrica de evaluación era justamente la precisión y se utilizó particularmente un K-fold cross validation con K igual a 30. ¿Y por qué esto es? ¿Cuántos sujetos eran? Eran 30. Por lo tanto, si hago un cross validation con K igual a 30, entonces por cada test que voy a hacer va a ser una persona diferente del resto. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Y después, el entrenamiento supervisado es el método clásico del gradiente descendente, con épocas 15, pues cortito, porque la cantidad de información también que tenemos es poquito. El learning rate, que simplemente es con cuánta velocidad, si se quiere, voy a ir ajustando los pesos. Y un dato interesante también es el batch size igual a 2. Bien, fíjense en que particularmente cuando voy a hacer entrenamiento no es que por cada muestra que está mal yo voy a actualizar los pesos, ¿sí? Lo que se hace es directamente agarrar un lote, este batch size, ¿sí? Cuando tenga la información de ese batch size, recién voy a actualizar. ¿Y por qué elegí un batch size igual a 2? Recordemos que era por cada clase 2 videos. Entonces les voy a mostrar 2 videos y recién que vaya a actualizar. Le muestro los 2 videos que ahora van a pertenecer a la siguiente clase y recién que vaya a actualizar. Bien, ese si se quiere era el espíritu. Bien, con respecto a la etapa de clasificación, uno de los primeros modelos que tiré fue una capa densa de 64 neuronas, seguida de una capa densa de 32 y finalmente esta capa densa de 3, ¿no? Luego, los siguientes modelos, ¿sí? Fueron agregándole un dropout, era simplemente como para que de 0,1, o sea que un 10% de las conexiones, cada vez que tenía que ir a actualizar, no lo actualizaba justamente por la capa de dropout entre la primera capa y la segunda, y después entre la segunda capa y la tercera. La precisión en este caso nos dio, en el mejor de los casos, un 69,48, ¿sí? Correspondiente al tercer modelo del MLP, que era con un dropout entre la capa intermedia y una capa final. Bien, fíjense en que en cuanto al resultado es, si se quiere, casi un 70%. El modelo es bastante sencillo porque no estoy teniendo en cuenta la información del video, sino que el problema simplemente lo reduje a un problema de la clasificación de una imagen, ¿sí? ¿Por qué? Porque pícaramente lo que hice fue, bueno, dame el video, saco un frame, un fotograma al azar, y con eso voy entrenando y después hago la clasificación. ¿Qué pasó en el medio? El modelo es bastante sencillo, ¿sí? Pero estoy perdiendo mucha información en el medio, ¿sí? Porque justamente estoy, si se quiere, sujeto a esa aleatoriedad, ¿no? del frame. Bien. Veamos, si se quiere, un segundo enfoque. Bien. Y este enfoque, ahora también siguiendo en lo que serían las redes neuronales, va a ser un poco más, más competitivo en el hecho de que ahora sí vamos a estudiar todo el video. Bien. Y fíjense en qué es lo que vamos a hacer. Dados el video, lo que vamos a hacer es calcular, ¿sí? El movimiento entre frames consecutivos, ¿bien? Y este cálculo del movimiento lo vamos a hacer dividiendo cada uno de los frames en dos regiones, ¿no? Una región azul, que es la región ROI o región de interés, es donde está la cara de la persona, ¿sí? Particularmente estamos utilizando para detectar la cara el algoritmo famosísimo que es Viola-Jones, y particularmente, bueno, es dada esa cara. Entonces, ¿qué tenemos para un fotograma en la posición T? ¿Sí? Tenemos la región de la cara. Y todo lo que sería el resto sería el fondo. ¿Bien?
Entonces, ¿cómo se calcula estas variaciones de movimiento? Es, como yo sé cuál es la porción de donde está la cara, entonces voy a ir a medir esa misma porción y voy a ver la diferencia entre esos píxeles que correspondan a esa región, ¿sí? Entonces, simplemente es la diferencia y de la diferencia un promedio general. Eso me va a dar un valor y ese valor está representado en este punto, ¿bien? En este punto que sería el azul, que corresponde a todo el movimiento que existe entre caras consecutivas, ¿bien? Y todo lo que sería el fondo sería esta curva, ¿sí? Correspondiente justamente al fondo, ¿bien? Entonces ahora lo que tenemos es, dado el video, ¿sí? Construimos un feature, ¿bien? Ahora particularmente, ¿cuántos frames consecutivos vamos a leer? Son 20, ¿sí? Por lo tanto, voy a obtener 20 valores correspondientes a la cara y 20 valores correspondientes al fondo. Por lo tanto, obtengo un feature, si esto lo pongo, por ejemplo, este primer vector es lo de la cara y esto es lo del fondo y lo concateno, obtengo un único feature de dimensión 40. ¿Bien? Es simplemente llevar esto a una concatenación y va a ser un vector unidimensional y es justamente esta codificación del video, ¿no? Bien, ¿cuántos fotogramas? Entonces ahora ya no es pícaramente uno solo, sino que van a ser 20 fotogramas, ¿sí? Con esa información, ahora como es de nuevo un vector, ¿sí? Voy a alimentar un multilayer perceptron, ¿sí? Siguiendo como... Ah, bien. Esto también está bueno porque, fíjense, ¿sí? Algunos ejemplos, ¿sí? De el movimiento que hay, ¿sí? Con respecto a la cara entre frames consecutivos y el fondo, ¿sí? Para un acceso real. Después, la cara y el fondo con respecto cuando es una imagen, es decir, una foto, y después cuando es la foto con agujeritos. ¿Bien? Fíjense en que uno, si se quiere, puede ver, si se quiere, que hay variaciones que lo hacen diferente, ¿no? Por lo menos a simple vista. Lo mismo pasa para, en este caso, el ejemplo de la chica, donde también hay ciertas variaciones, y para el caso del acceso real y para los otros tipos de ataques. ¿Bien? Bien, bueno, hay alguien que está escribiendo, no sé. Bien, siguiendo con lo mismo, bien, vamos a definir, y ahora fíjense en que utilizando, si se quiere, la misma técnica para hacer el ajuste de los pesos, ¿sí? Ahora estamos obteniendo en el mejor de los casos, que es un dropout entre la capa 1 y la capa 2, un 86,61% de precisión, ¿sí? Es decir, que a diferencia del primer enfoque, ahora nuestro enfoque, ¿sí? Ya teniendo en cuenta un poco los frames consecutivos, simplemente estudiando el movimiento, ¿sí? Ya pudimos mejorar ese enfoque base o primer enfoque, ¿no? Bien. El tercer enfoque era, bueno, justamente ya adentrarnos un poco más en lo que sería una red ya especialmente diseñadas, ¿sí? Para tener en cuenta la información temporal, es decir, entre frames, ¿sí? Del video. Estas redes LSTM son lo que tienen, ¿sí? Como ventaja es que cuentan con cierta memoria entre frames, es decir, que en un paso T, ¿sí? La información que va a procesar va a ser el X de T, es decir, un frame determinado, pero también teniendo en cuenta la memoria previa, es decir, lo que estuvo pasando anteriormente. ¿Bien? Esto, ¿sí? Entonces tenemos el estado actual y una memoria actual, y esta van a
tener como salida o van a estar moduladas por 3 gates o con puertas, ¿no? El ISUT que me dice cuánto de la entrada actual voy a tener en consideración justamente para poder calcular la iteración nueva. El FSUT es la compuerta de olvido, que es cuánto de la memoria previa voy a tener en cuenta. Y finalmente el OSUT, que es de la salida, es cuánto de la memoria actual voy a tener en consideración como para construir el estado actual. Bien, con toda esa información simplemente obtengo una actualización de lo que sería el estado de la memoria y el estado actual, ¿sí? Para una información XDT, ¿sí? Teniendo en cuenta toda la información previa. ¿Sí? Siguiendo entonces con lo que sería el video, vamos a seguir teniendo 20 fotogramas o frames. Ahora, a cada frames, ¿sí? Vamos a utilizar la BGG para tener esos features, ¿bien? Esos features que son de 7x7x512 y también de nuevo vectorizados, ¿bien? Ahora, vamos a utilizar, antes de hacer la clasificación, el uso de la LSTM. Entonces, lo que hace es tomar, ¿sí? Ahora, varios vectorcitos, porque va a ser uno por cada frames, ¿bien? Entonces, toma uno por cada frames, ¿sí? Cuando llega al H de 20, que es la cantidad de fotogramas que se va a procesar, ¿sí? Me devuelve el estado actual. Y con esa información hago la clasificación. ¿Sí? Finalmente, la clasificación, en el mejor de casos, que es con la red LSTM, me da casi un 90%. Entonces, fíjense en que directamente pudimos mejorar, ¿sí? Nuestro rendimiento empleando un enfoque ya más profundo sería, ¿no? Porque fíjense en que lo que tengo es muchas capas, ¿sí? Correspondiente a la etapa de extracción de características que van a estar compuestas por un conjunto de capas de convolución y max pooling, y finalmente una capa LSTM, una red LSTM que se desdobla, ¿sí? En varias capas, porque sería uno por cada fotograma que va procesando. En cuanto a las conclusiones, ¿sí? En este trabajo implementamos 3 tipos de enfoques capaces de detectar los ataques de suplantación de identidad o ataques de spoofing, y la misma fue implementada en Python, entrenada y testeada, ¿sí? Utilizando la base de datos Casia. En cuanto a la comparación de resultados, ¿sí? Tenemos, en el mejor de los casos de las redes neuronales convolucionales, casi un 70% de precisión. Utilizando las características de movimientos entre frame consecutivo más multilayer perceptron, un 86%, y una red de LSTM simple, casi un 90%, ¿sí? Fíjense en que en el mejor de los casos, esa red de LSTM está funcionando bastante bien en comparación de los otros. Fíjense en que, ¿por qué hago las redes convolucionales? Porque justamente yo puedo agarrar el primer frame, procesar y que me dé la respuesta, y esa respuesta mostrarla. Voy a agarrar el segundo frame, procesar y mostrar la respuesta, pero la respuesta por cada uno de los frames es independiente a lo que yo haya contestado antes, porque es proceso, clasifico y muestro. Proceso, clasifico y muestro. Pero no tengo en cuenta qué es lo que dije antes, ¿sí? Y ese, si se quiere, es el problema de las redes convolucionales para este caso particular, ¿sí? Al no contar con memoria, les juega una mala pasada. Bien. Bien, como segundo ítem, quería recalcar que si uno se acostumbra a la utilización de estas librerías, no es tan complicado hacer las implementaciones de arquitecturas profundas, y el problema más grande, si se quiere, es contar con el hardware, ¿no? Uno puede decir, bueno, yo voy a crear un modelo súper muy grande, ¿sí? Y lo que va a pasar es que
van a contar con mucho tiempo para poder hacer un entrenamiento. Y si esperaron, no sé, una semana para hacer un entrenamiento y el entrenamiento no fue lo que esperaban, perdieron una semana el vicio, ¿sí? ¿Qué se le aconseja? Es, bueno, tratar de conseguir algún hardware que le permita trabajar con GPU, TPU, ¿sí? E incluso, ¿sí? Si ya mezclamos lo que sería el procesamiento de video con la arquitectura profunda, ya estamos hablando ya de que necesitamos tanto procesador y también disco, ¿no? Disco y memoria, ¿sí? A mí particularmente lo que me pasa es que generalmente siempre me quedo sin memoria, ya que tengo que levantar bases de datos que son bastante pesadas, porque pesan, no sé, 10 gigas, 15 gigas, y a medida que voy haciendo el entrenamiento, generalmente mi mayor problema siempre es con la memoria. Bien, sí, le quería dejar un videíto nada más, a ver. Acá como va calculando, ¿sí? Acá como va calculando, ¿sí? El movimiento, ¿sí? Y después da la respuesta, que en este caso era un acceso real de una persona ya diferente, ¿sí? Sí, fíjense en que la foto la van moviendo como para hacerla más difícil, ¿no? Porque si hay movimiento, seguramente que el movimiento también va a estar influido. Y después tenemos el caso de los ojitos, que ahora se va a ver en el video. Sí, fíjense en que es medio difícil, ¿no? O sea, en ese caso estaba bastante complicado entender que era un ataque tipo 2. Bueno, acá tenemos otro chico también. Fíjense en que ahí se va generando también ese mapa de movimiento, ¿no? Bien. Bien, el enlace está dentro de lo que sería la diapositiva, después se las comparto, no hay problema. Bien. Bien, y bueno, eso es todo. A ver si quedaron algunas consultas que les pueda responder. Si no tienen mi mail, se pueden poner en contacto conmigo como para tener después alguna charla más distendida. Muchas gracias, Ismael. Acá tenemos dos preguntas. Bien. Bien. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué es lo más difícil cuando se entrena una red con videos? Bien. En mi caso, lo que me pasó fue que estoy trabajando con reconocimiento de acciones en videos y una de las dos bases de datos más importantes, ¿no? Y que generan mayores resultados en el ámbito bibliográfico son la HMDB 51 y el USUF 101, pero las dos pesan muchísimo, ¿sí? Pesan entre 15 y 20 gigas y, por ejemplo, uno tiene 51 clases y el otro tiene 101 clases, ¿bien? Y particularmente, bueno, yo estuve trabajando en lo que sería la plataforma Colab, que ahí dentro de todo me da acceso a una GPU, pero llegó un punto en el USF 101 que directamente colapsaba la memoria de la GPU, ¿sí? Y después, bueno, en cuanto a subir todos los videos al Drive y después armar todos los features, también me costó, terminé pagando, ¿sí? Más almacenamiento dentro del Drive, porque, bueno, por defecto te venía 15,
yo contraté 100 gigas y ya hoy por hoy creo que ya estoy en 90 gigas y que son solamente de los videos y los features del video como para poder procesar, ¿no? Y después, bueno, es paciencia más que nada. Está bien, perfecto. Bien, la segunda pregunta es, ¿cuáles fueron las características del equipo utilizado para el entrenamiento del modelo y cuánto tiempo tomó? Bien. En este caso, como eran menos de 200 videos, entonces no hubo mucho tiempo en el caso para el entrenamiento, ¿no? Simplemente era, aparte, por cada video, si solamente nos centrábamos en 20 frames, entonces, por ejemplo, en el enfoque 2, que era el movimiento entre frames consecutivos, para armar toda la etapa de características me llevaba 3 minutos y después para hacer el entrenamiento, que era un K-fold cross variation con K igual a 30, o sea que tenía que hacer 30 iteraciones, eran 5 segundos por cada modelo, o sea que era bastante rápido. Perfecto. Bueno, a ver, acá hay una pregunta de Cristian Cruz y esta va a ser la última, así bueno, ya continuamos con el cronograma. Así que te iba a pedir por favor que dejes de compartir. Bueno, Cristian pregunta, en referencia al último modelo utilizando el STM, ¿de qué forma hace la optimización de los hiperparámetros siguiendo de manera de lograr una mejor precisión? Esa sería la pregunta. A ver, ¿me la podés repetir? Sí, en referencia al último modelo, usando LSTM, ¿de qué manera ¿sí? Se hace la optimización de los hiperparámetros, el tamaño del batch, el número de nodos, etcétera, de manera tal de poder lograr una mejor precisión? Bien, no, como para que no haya muchos cambios entre los enfoques, fíjense en que en la etapa de clasificación casi utilicé el mismo modelo para hacer la clasificación. Sí, está buena la pregunta, ya que para la etapa de LSTM, por ejemplo, uno de los, no sé, de las configuraciones para esa red, es importante definirle la cantidad de unidades LSTM, es decir, por cuántas iteraciones va a ser, ¿sí? Va a haber cada uno de los XUT, vendría a ser, ¿no? Y eso lo había fijado en 128. Creo que no lo dije, pero sí es importante. ¿Sí? Y después el mismo método para hacer el entrenamiento. Perfecto, perfecto, buenísimo. Bien, muchas gracias.